Hola, sean bienvenidos al curso de transferencia de calor. El día de hoy se abordará un problema con la materia vista en clase. Empecemos. Para empezar el video hablaré de las tres formas de transferencia de calor. La primera, conducción. Ocurre al contacto de un cuerpo con el otro, siendo uno de mayor temperatura que el otro. En la conducción no hay transferencia de masa. Las ecuaciones claves son la ley de Fourier, la cual habla sobre la transferencia de calor es igual a menos la conductividad térmica por el área transversal por el gradiente de temperatura. En conducción, las resistencias dependen del sistema de coordenadas. Coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. La convección es el proceso de transferencia de calor por medio de un fluido, el cual es a través del transporte de masa. Las ecuaciones clave son la ley de enfriamiento de Newton, el cual asocia una coeficiente de conductividad, un área superficial y el delta T. Luego la resistencia, que es 1 partido en el coeficiente por el área superficial. Finalmente, la radiación es la energía emitida por la materia en forma de onda electromagnética, debido a los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Las ecuaciones clave de la radiación no serán ocupadas en este video, pero son la ley de Stefan-Boltzmann y también se encuentra la resistencia térmica. Bueno, ¿y qué es una resistencia térmica? Se trata de buscar o generar una analogía con la ley de Ohm. Con la misma estructura, con un gradiente de temperatura, un flujo de calor y una resistencia térmica. Para así adaptar los problemas de transferencia de calor a problemas de circuitos. Bueno, en la investigación de un nuevo sistema de aislación instalado en una empresa se requiere saber ciertos datos que son necesarios para el correcto funcionamiento de la planta. Por esto es que se propone al alumno de transferencia de calor que indague en esta situación. La problemática es que se necesita saber cuáles son las temperaturas al interior del sistema de aislación, es decir, la temperatura del flujo y la temperatura de la tubería, ya que la temperatura exterior es posible medirla. Además, es necesario saber el calor total que pierde al medio ambiente y la relación proporcional del calor de cada aislante con el calor total. Los datos conocidos son radios y largo, conductividades térmicas, temperatura exterior y temperatura ambiental, y el coeficiente de convección. Para resolver el problema, es necesario hacer los siguientes supuestos. Que sea un caso estacionario, es decir, sin variación temporal. El flujo de calor es igual a una constante. Es un caso sin generación. Las conductividades térmicas no dependen de la temperatura. La temperatura del fluido es mayor a la temperatura del ambiente. Y es un caso sin radiación. Se puede calcular el flujo de calor neto o total mediante los datos que se tienen, como la temperatura exterior menos la temperatura del ambiente dividido en la resistencia convectiva. En primera instancia, para calcular la temperatura del fluido es necesario construir un diagrama de resistencias y temperaturas. Se puede apreciar que es posible hacer una resistencia prima de modo que sea equivalente al problema, logrando un circuito equivalente con la temperatura del fluido, la resistencia prima y la temperatura exterior. Luego de calcular la resistencia prima, es solo reemplazarlo en la ecuación de Fourier para despejar la temperatura del fluido. Y de igual manera se calcula la temperatura de la tubería. Luego, para calcular las relaciones de proporción, es necesario
calcular cuánto calor emite el aislante 1 y el aislante 2. Por lo tanto, se define un Q1 y un Q2. Para que se cumpla la conservación de energía, el calor total debe ser igual a la suma de ambos. Finalmente, las relaciones de proporción del aislante 1 es el calor emitido, Q1, dividido en el calor total. Y del aislante 2 es el calor emitido, Q2, sobre el calor total. Bueno, y con eso termina el video explicativo del día de hoy. Muchas gracias por ver.